Hermano, Dios les bendiga. Espero que estén congregándose. Un saludo de parte del pastor, mi persona, a todos y cada uno de ustedes. Nuestra intención en esta mañana es poder motivarles a no dejar de congregarnos. Y quiero retomar algunas cosas de la Biblia en cuanto a los términos iglesia, congregarnos. ¿Qué pasa ahora en esta situación que tenemos los templos cerrados? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Es la misma modalidad? ¿Está bien o está mal? Esas cosas hay que reflexionarlas y aclararlas a la luz de la palabra. En primer lugar, quiero reflexionar, mi hermano, en los términos iglesia. Quiero que sepa que la iglesia, los términos nunca han sido nuevos, siempre han existido, nacieron en el corazón de Dios y aún en la eternidad viven en el corazón de Dios. Cuando hablamos de iglesia, en los términos a la luz de la Biblia, iglesia no son templos, iglesia es un pueblo que ha sido redimido de hombres y mujeres, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Hombres y mujeres que han puesto su confianza en el único y verdadero Dios. Esa es la iglesia. La iglesia, como les digo, siempre ha existido desde la eternidad y aún en la eternidad existirá la iglesia con el propósito de adorar. Y quiero reflexionar aquí en Génesis capítulo 22 la historia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Mire lo que dice la Biblia solamente en un versículo del capítulo 22 de Génesis. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y es interesante estos dos términos. El término iglesia, a la luz de la Biblia, la iglesia es un pueblo, hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, hombres y mujeres que han puesto la confianza en el único y verdadero Dios, hombres y mujeres que hemos puesto la confianza. Eso es la iglesia. Siempre ha existido en el corazón de Dios y aún en el corazón de la eternidad. Cuando esto pase, siempre existirá la iglesia. Y es interesante lo que a la luz de la Biblia nos enseña el término iglesia. Quiero que reflexiones conmigo en Génesis capítulo 22, versículo 5. La Biblia dice esto: entonces dijo Abraham a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. Esta es la historia donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y es interesante cómo Dios o cómo Abraham dice: vamos, adoraremos y volveremos. Estos dos términos creo que nos deben tocar muy de cerca, porque el propósito existencial de la iglesia es glorificar y adorar el nombre de Dios. Adorar y glorificar a Dios es el propósito principal de la iglesia. Y ojo con esto, podemos hacerlo en un recinto, podemos hacerlo en una casa, podemos hacerlo en un parque, podemos hacerlo en un campamento, podemos hacerlo en cada detalle de nuestra vida donde caminamos, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra universidad, en este caso nuestras casas. Tenemos que adorar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito esencial por el cual usted, mi hermano, y yo existimos como iglesia. Ahora, déjenme decirles esto: cerraron los templos de manera preventiva, pero no cerraron la iglesia de manera bíblica. Ahora, la pregunta es, mire esto: Abraham dijo: vamos, adoramos y volveremos. ¿Por qué dice volveremos si sabía que iba a sacrificar a su hijo? Porque Abraham tenía una fe que sobrepasa la situación que estaba viviendo. Abraham en ese momento se encontraba en una situación en la que tenía que sacrificar lo más preciado que tenía, que era su hijo. Nosotros hoy nos encontramos en una situación donde la pandemia a nivel mundial está acabando con la vida de muchas personas. El proceso, podemos decir, es lo mismo. Tenemos que colocar nuestra fe en el único y verdadero Dios. Ese volveremos implicó: yo tengo la fe de que Dios, en medio de esta situación que estamos viviendo, estoy hablando en el término de Abraham, Dios va a ser el único glorificado. Hoy por hoy, aún esa misma fe debe existir. Mi hermano, la fe no cambia de color. La fe no se envejece. Hace 4000 años aproximadamente dijo Abraham esto. Hoy en el 2020 tenemos que tener la misma fe. Nuestra fe, mi hermano, no puede cambiar por situaciones. Nuestra fe no puede cambiar por el contexto en el que nos encontremos. Nuestra fe no puede cambiar por los tiempos. Que Abraham dijo: vamos, adoramos y volveremos. Tenía la fe y la certeza que en medio de esa situación que estaba viviendo, Dios lo iba a recompensar.
Y hoy nosotros debemos tener la misma fe y la certeza de que esta situación va a cambiar, de que esta situación, sea que vivamos o sea que muramos, pertenecemos al Señor. Sea que se acabe o sea que no se acabe, pertenecemos al Señor. Hace poco aprendí esto y quiero enseñárselos a ustedes. Lo único que preserva la vida del creyente, y en este caso de la iglesia, es el propósito de Dios. Hasta que el propósito de Dios no sea cumplido en su vida ni en mi vida, no vamos a partir de este mundo. Así que, hermano, tenga fe en eso. Confíe en eso. Señor, tú guardarás mi vida porque si es necesario morir, ya cumplí tu propósito. Pero si es necesario estar con vida y pasar esta pandemia y vendrán peores, lo único que preserva la vida es el propósito de Dios en el creyente. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿por qué nos cuesta tener esta fe? ¿Por qué se nos debilita la fe en estos momentos tan difíciles? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa Dios? ¿Dónde vemos a Dios en esta situación de pandemia? ¿Qué hacemos? El problema de muchos cristianos en el problema que estamos viviendo y no tienen una fe certera es porque realmente no han entendido el significado de congregarnos. Congregarnos significa reunión de grupos de personas reunidas, valga la redundancia, en un mismo fin. Y en nuestro caso es un grupo de personas reunidos con un mismo fin en distintos lugares, sea en el recinto, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en un parque. Nuestro propósito esencial es que vivimos congregándonos con un propósito claro en nuestra vida: glorificar, exaltar el nombre de Dios. La gente pierde la fe porque realmente no se está congregando. ¿Qué beneficios trae el congregarnos? Primero, entiendo que el propósito esencial de mi vida es glorificar a Dios. Segundo, cuando me congrego realmente como iglesia, cuando la iglesia de Jesucristo se congrega, recibe palabra de Dios. Nuestro propósito: glorifico, pero también recibo palabra de Dios en mi vida. Cuando no hay palabra de Dios, lastimosamente, soy presa fácil del enemigo. Cuando no hay palabra de Dios en mi vida, lastimosamente, no me congrego. Cuando no hay palabra de Dios en mi vida, me cuesta sujetarme a las cosas que estamos viviendo. Cuando no hay palabra de Dios en mi vida, no veo a Dios por ningún lado porque no tengo como un arma poderosa en mi vida puede derribar los argumentos de la duda. Cuando no hay palabra de Dios en mi vida, lastimosamente, vivo pensando en qué va a pasar, cómo nos vamos a morir, tengo que hacer esto, tengo que evitar esto. Vivo con la ansiedad y la zozobra que el sistema quiere inundar en tu vida. Necesitamos congregarnos porque el beneficio que vamos a tener en cada una de nuestras casas congregándonos es recibir palabra de Dios en nuestra vida. Abraham lo recibió. Mire lo que dice versículo 10 en adelante. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al muchacho. Entonces el ángel de Jehová le dijo, ahí está la palabra de Dios, desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extienda las manos con el muchacho. Él recibió palabra de Dios en su vida. Nosotros debemos recibir día a día, mi hermano, la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, mire esto. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Es una lección acerca de la iglesia. Mire esto. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Al principio aprendimos, Abraham, no necesitamos templo. Abraham adoró y ese es el propósito de la iglesia. En la eternidad tampoco lo vamos a necesitar porque el Señor es el templo de nosotros. Ahora, que no hay que dejar de congregarse, está bien, ya lo hemos aprendido, pero en este momento de su vida, mi hermano, en este contexto que estamos viviendo, quiero que usted mantenga la médula clara de lo que significa iglesia. Primero, personas reunidas con una misma fe. Segundo, personas reunidas en un mismo espíritu. En tercer lugar, no se trata meramente de reunión de gente, ni de números, ni de espectáculos, ni de actividades. Se trata de vidas en comunión para celebrar y manifestar a Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas el día de hoy? Primero, mi hermano, los templos del entretanto no tomen lugar que Dios merece y en la comunión de su pueblo. En segundo lugar, mi hermano, vemos a la luz de la palabra una ciudad sin templo donde Dios es y será lo suficiente que tendrá el ser humano. En tercer lugar, reunidos o no en un edificio, asegurémonos que la iglesia es la gente,
Y los templos representan solamente una gran comunidad. Y en cuarto lugar, mi hermano, que cada templo ubicado en nuestras comunidades, lo que allí ocurra, traiga la gloria, la honra al único Dios que se lo merece. Y la bendición a las naciones a través de nosotros. Dios me les bendiga, hermano, y que la paz y la bendición esté sobre sus vidas.